Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. Se trata de una nota que transmitió la TV pública de Brasil. El tema, una exposición de fotografía de estudiantes con síndrome de Down en Sao Paulo. En Brasil, una de cada 800 personas nace con síndrome de Down, lo cual no es ni debería ser una condición que impida hacer periodismo o arte a través de la fotografía, ni que impida hacer cualquier otra actividad. Esta nota, esta exposición, nos recuerda la importancia de la inclusión en la sociedad y la relevancia de los medios de comunicación para fortalecerla. Y como le comenté la semana pasada, Media 20.1 se une a la celebración de los 100 años de la radio en México con diversas entrevistas a académicos, académicas, especialistas o a quienes han hecho simplemente radio, con ese cariño, con esa pasión. En esta ocasión, nuestro invitado es el maestro Francisco Vidal, profesor de nuestra querida universidad, quien nos pondrá al día de quiénes son los que controlan la radiodifusión en México, sí, justamente en su centenario. Y antes de la entrevista, algunas de las noticias más importantes en materia de medios y telecomunicaciones. Media 20.1 presenta las 5 noticias o hechos más significativos sobre radio, televisión y telecomunicaciones. En un esfuerzo para combatir la desinformación, las noticias falsas y los discursos de odio y la discriminación, la UNESCO México, en conjunto con diversas instituciones, lanzaron la Red de Alfabetización Mediática e Informacional AMI. En su etapa de arranque, la Red AMI México cuenta con 8 socios multisectoriales que ayudarán a impulsar los objetivos y el alcance de la red. Entre estos se encuentran el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Nacional Electoral y Social. El académico Iván Ruiz García admitió haber cometido el error y la imprudencia de definir los asesinatos de mujeres de la forma en que lo hizo durante una entrevista radiofónica realizada el 30 de junio pasado a través de Radio UNAM. Tras las lamentables declaraciones emitidas por el director del Instituto de Investigaciones Estéticas y las reacciones que generó en redes sociales, nuestra máxima casa de estudios informó que la Junta de Gobierno analizó la solicitud del rector Enrique Graue Vigers de remoción de dicho funcionario por unanimidad. Decidió iniciar con dicho proceso. Yo he pensado mucho que los feminicidios son finalmente un acto de amor, porque la huella sobre el cadáver es una pasión del alma. Y el feminicidio, por más cruento y horroroso que pueda parecer, es un acto de amor, es un acto de donación, y la donación también incluye una dosis de crueldad. Ante la publicidad engañosa por parte de influencers para el Partido Verde Ecologista de México, nació la petición llamada Ley Influencer, ya una iniciativa propuesta por TechCheck, México, What the Fake y los Supercívicos. A través de la plataforma change.org solicitan una actualización de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la creación de una iniciativa de ley para definir la normatividad sobre publicidad con creadores de contenido. Estos esfuerzos buscan garantizar la protección a la ciudadanía y a los consumidores, así como también brindar certeza a influencers y a creadores de contenido sobre cómo promocionar de forma correcta productos o servicios en redes sociales y otras plataformas digitales. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que del 1 de enero hasta el 31 de julio de este año, la Comisión de Filmaciones de la capital ha realizado 3,000 trámites para filmar películas, cifra que podría superar a la del 2019, lo que representa una recuperación de la actividad fílmica. Durante 2020, la dependencia recibió solicitudes para más de 5,000 locaciones y 525 proyectos audiovisuales se concretaron, superando a ciudades como Buenos Aires, Bogotá y Sao Paulo, Brasil. Hoy se vive una nueva etapa de oro en la pantalla mexicana, pues la actividad fílmica que se registra supera con creces a la etapa de oro del cine mexicano, indicó Vanessa Bojorquez López, titular de la Secretaría de Cultura capitalina. El valor del negocio de los periódicos en México cayó 12% en 2020 a causa de la situación de la economía y de la modificación de hábitos de consumo de contenidos provocados por la pandemia, según un estudio publicado por El Economista.
La investigación también revela que pese a la expansión de los canales digitales y su consumo, la fuente de ingreso económico principal de los periódicos sigue siendo el tradicional impreso. Los periódicos ganan más por la circulación de su producto de papel que por publicidad impresa o digital en una proporción de 4:1. Esto es una muestra de que los periódicos en papel sobreviven y se mantienen como una opción importante de información y como vehículo publicitario, pese a que desde hace varios años se auguraba su desaparición. Y ya estamos con el profesor e investigador de nuestra querida máxima casa de estudios, nuestra querida UNAM, Francisco Vidal Bonifaz. Bienvenido a Media 20.1. Ya desde hace mucho te quería invitar, Francisco. Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación y me da un enorme gusto estar aquí en TV UNAM. Vamos a hablar de radio, querido Francisco, y lo hacemos con una pregunta muy inicial. De entrada, ubícanos a las audiencias y a tu servidor, ¿cómo está la estructura de la radio en México? Es decir, ¿qué papel ocupa la radio comercial? ¿Qué papel ocupa la radio pública como Radio UNAM o la radio comunitaria como Radio Guayacocotla? Es decir, porcentualmente, ¿cómo estamos? Pues mira, la enorme proporción, yo diría un 80%, tal vez un poco menos ahora, es radio comercial. Afortunadamente ha ido creciendo la radio pública, creo que es de las mejores noticias que puede haber. Y también la radio comunitaria, ¿no? Y a mí me preocupa también, ojalá creciera más la radio comunitaria en lengua indígena. Claro. Pero todavía la parte sustancial de la radio está manejada por los que hacen dinero por transmitir información o entretenimiento, ¿no? Exactamente, lucrar finalmente con las frecuencias del espectro radioeléctrico sin dejar claro, porque evidentemente siempre hay excepciones que cumplen una función social. Ahora bien, yo recuerdo, Francisco, que hace años se decía que 15 familias dominaban la industria radiofónica en México. ¿Qué tan cierta sigue siendo esta afirmación? Tal vez menos, porque según mis cálculos, por ejemplo, solo Radiorama, que tú sabes que son de Pérez de Anda y Javier y Pereda, ¿no? Pereda, sí, Pérez de Anda y Pereda, junto con Sanabria, ellos solo tendrían el 14% de todas las concesiones comerciales. Solitos. O sea, estamos hablando, a ver, perdón por la interrupción, si estamos hablando de un universo de cuántas emisoras comerciales más o menos... 1,279 al cierre de 2019 concesiones comerciales. Ok, digamos, números cerrados, 1,300, de esas, Radiorama tiene el 13%. 180. Wow, o sea, casi 200 radiodifusoras, porque también hay como prestanombres en todo esto, ¿no? Pero esa es una de las más grandes familias. ¿Quiénes más dominan la industria? Bueno, tú sabes que esto es como de pedigrí, ¿no? Porque ya tiene muchos años. Los Ibarra de Asira es la segunda más importante, con 57 estaciones. Gracias a compra de estaciones y a las subastas que ha habido, en tercer lugar está ya Radio Multimedios Radio. O sea, de la familia González, de los González de Tampico, ¿no? Exacto, con 40 estaciones. Wow, o sea, ha crecido mucho Multimedios, pero aparte Multimedios, al igual que otros grupos o corporativos de comunicación, tienen varios medios al mismo tiempo, ¿no? Claro, tienen radio, tienen televisión, que es Milenio Televisión, y el Canal 6, ahora en la Ciudad de México. Claro. Tienen los periódicos Milenio, y tenían hace tiempo televisión de paga, pero se la vendieron a Televisa. Exactamente, y en algún momento llegaron a tener cines, ¿no? Exacto, que también ya la vendieron. Yo creo que se han ido... Fíjate que tienen una expansión interesante en Estados Unidos y Centroamérica ahora, por radio y televisión. Entonces, también algún día hablaremos de las multinacionales mexicanas de los medios. Es un gran tema, porque sí, es una presencia no solo en el sur de Estados Unidos, sino también en Centroamérica, pero bueno, ahorita estamos hablando. Entonces es Radiorama, primer lugar, segundo lugar es el Grupo Asir de la familia Ibarra, ¿no? Que ellos sí sobre todo han sido más radio, ¿no? Igual que Radiorama. Sí. Alguna vez, Radiorama creo que es solo radio, Ibarra alguna vez
estuvo incluso en televisión de paga, tuvo algunas concesiones y algo de telecomunicaciones, creo. Sí, una concesión por ahí llegó a operar. Y bueno, en tercer lugar, entonces, está esta familia, de la familia González de Multimedios. ¿Quién es más, Francisco? Luego vienen los Azcárraga Madero, Radio Fórmula. Grupo Fórmula, que ellos sí tienen pues ya más presencia en otros medios, ¿no? Bueno, en televisión. Televisión, pero políticamente también, acuérdate que le dio la medalla el expresidente Peña Nieto al dueño por sus servicios a la patria. Rogelio Azcárraga. Exactamente, le tuvieron ahí. Que es primo de Emilio. De Emilio Azcárraga, ¿no? Del Tigre. Del Tigre, ¿verdad? Del Tigre, primo. Claro. Sí, primo del Tigre. Sí. Bueno, y con una influencia muy notable también Grupo Fórmula, ¿no? Bueno, yo creo que han encontrado una fórmula ahora sí una fórmula muy sencilla de ganar mucho dinero, que es poniendo a hablar a la gente, ¿no? Claro. Bueno, ellos hablaban incluso, ¿te acuerdas de los 40 comentaristas, una cosa así? Alguna vez, ¿te acuerdas? Sí. Pero pues hacen mucho dinero. Pagan bien, pero no tienes que andar gastando en otras cosas. Exactamente, se apoya sobre todo en figuras. Francisco, tenemos que hacer ya la primera pausa. Si usted se da cuenta, pues todavía hay mucha información, así que por favor, no se vaya. Vamos a continuar con este connotado investigador y profesor de nuestra querida UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Sabías que como usuario de televisión restringida también tienes derechos de audiencias? Si te aparece de pronto una publicidad que no es de tu país, tienes derecho a que de manera visual o auditiva se te avise de esta situación para que no te vayas con la finta y no quieras comprar algo que no está de venta en tu país. Atrévete a conocer tus derechos como audiencia. Qué grato que nos acompañe, que nos siga acompañando en Media 20.1. Acabamos de ver el comentario de Raquel G. Biguri, un derecho, un comentario. Ya la tuvimos aquí en Media 20.1 platicando sobre esto que está llevando a cabo de educación sobre los medios de comunicación. Y esto que pretendemos hacer también en programas como este y en programas en particular como el que estamos haciendo con Francisco Vidal, es darle a usted elementos de quién está detrás de los medios de comunicación, y ahora lo estamos haciendo con el tema de la radio. Entonces, retomando, estimado Francisco, decíamos que son pocas las familias las que controlan la radiodifusión comercial en México. Estábamos haciendo esta revisión de Radiorama, que es el grupo más grande. Después, ¿con qué nos seguimos? Con Grupo ASIR. ASIR, Multimedios Radio. Multimedios Radio, y después Grupo Fórmula de Rogelio Azcárraga, ¿no? Con esta fórmula exitosa que hizo de los 40 comentaristas y demás. ¿Quiénes más controlan la radio? Luego estarían Grupo Radio Centro y MBC Radio, en ese orden. Ok, Grupo Radio Centro de la familia Aguirre, ¿no? De los Aguirre, sí, que bueno, empezaron hace muchos años con centros nocturnos, luego radio y ahora ya tienen tele. Sí, la octava es de ellos. Exacto. Es una familia, por cierto, un tanto conservadora, ¿no, Francisco Vidal? Yo creo que en general las familias que controlan la radio en México han sido muy conservadoras, desde mi punto de vista. Son doblemente conservadoras. Estoy contigo porque si bien es cierto que la función empresarial tiende a ser un poco conservadora porque pues no le gusta que se muevan las expectativas ni que haya mucha incertidumbre, lo cual es lógico. Estas familias están acostumbradas a ganar dinero fácil, segurito, y no les gusta que se mueva nada, ¿no? O sea, y tú sabes que antes era pues totalmente amarrado a un régimen de convivencia con pues digámoslo así, con el PRI, porque era la verdad, porque la mayoría de ellos se formaron ahí, en ese periodo, ¿no? Sí, que ha documentado muy bien, ¿no? Fernando Mejía Barquera, ¿no? De esta relación estrecha entre el poder político, la consolidación del sistema político mexicano con el presidencialismo y una estructura radiofónica dominada justo por estos personajes. Y donde no se mueve mucho, porque conservadurismo también es que no se mueva mucho el mapa, ¿no? Como que hay también, lo que sí es interesante es Radiorama, porque como que ellos sí son lo único que rompen la tendencia, porque ellos llegan en los 70s.
Pero la mayoría de los demás son desde antes, ¿no? Formados bajo ese terrible contubernio con el PRI. Y ya no tanto luego con el PAN, porque no creo que se haya movido mucho las cosas, pero también un poco con el PAN. Bueno, yo recuerdo que Fátima Fernández Criscliev, en este maravilloso libro que se llama La Radio Mexicana Centro Regiones, decía que detrás de Radiorama estaban pues muchos expolíticos, ¿no? Exfuncionarios públicos. Pues sí, el gran problema aunque no está documentado. Es que ese es el gran problema en México, la información de conservadores, porque mientras que en los países desarrollados los grandes grupos de radio van a la bolsa, rinden informes públicos, les gusta el escrutinio público, aquí no. Aquí claro. Todo, tú sabes, es escondidos acá, entre todos. ¿Acaso lo único relevante, y los datos que te doy es porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya liberó las cédulas de accionistas de cada estación, ¿no? Entonces que se puede hacer este mapeo, pero estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Sí, sí, sí. Ya nos habíamos tardado un poco. O sea, en todos sentidos son conservadores y luego se casan entre ellos. Sí. Sí, las familias pues tienen no solo lazos empresariales, sino también afinidades y lazos parentales, pues. Son muy conservadores en muchos sentidos. Y bueno, y a veces sus ligas con algunos segmentos conservadores de la iglesia. Bueno, entonces, ahorita vemos eso de la iglesia un poquito más adelante. Grupo Radio Centro, después hablabas de MBS. Vargas. De la familia Vargas. Ellos también están en el top de las estaciones, digamos, sí, de los dueños de las estaciones. Tienen 33 estaciones, no es nada mal. No es nada mal. No, nada mal. Sí, aunque sí. Yo supongo que tienen varias afiliadas como para potencializar todos estos conceptos como la mejor, ¿no? Totalmente. Lo que estamos hablando es de la posesión directa, no de acuerdo. No ya sabes, todos estos convenios de asociación, lo que antes se llamaban cadenas, ¿no? Ya, no. Exactamente. Sí. Bueno, entonces recuérdanos otra vez, nos quedamos en Grupo Fórmula, después Radio Centro, que los Aguirre, MBC Radio, y luego viene dos hermanos, los Quiñones Armendáriz, que aunque no tienen un paraguas común, en conjunto los dos hermanos y las hijas de una de las hermanas tienen 28 estaciones. Pues sí. Es bastante respetable. Son bastante. Y luego de ahí, ¿quiénes siguen? Pues Vázquez Raña. Bueno, ya murió don Mario, pero ahora es Vázquez Ramos, la familia, a través de México Radio, de Organización Editorial Mexicana. De Radio ABC. Exacto, sí. Que aquí en la Ciudad de México operan en los 760 kilohertz de amplitud modulada, ¿no? De acuerdo, hay que recordar que don Mario Vázquez Raña llega a los medios a través de una extraña operación cuando estaba el presidente Echeverría, que de una carambola, pues, acaba siendo dueño de Los Soles, de la cadena Los Soles, ¿no? Claro. Con ayuda ahí como del presidente bajita la mano, o muy abierto, ¿no? Depende cómo se interprete. Claro. Bueno, como usted se da cuenta, hay mucha información que evidentemente no vamos a agotar en este programa, vamos a invitar posteriormente a Francisco Vidal, pero ya para ir cerrando, Francisco, a ver, tú nos has dicho y está documentado que finalmente todas estas familias empresariales en la radio vienen pues, finalmente de un sistema, efectivamente hablábamos del priismo, del presidencialismo, en fin, y también pues con una visión muy clara de las relaciones político-empresariales, ¿no? Incluso hasta familiares. Se da una cuarta transformación, como se ha denominado, pues, a esto que estamos viviendo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que también se restringe o se limita la inversión publicitaria que daba el gobierno a todos los medios de comunicación con una afectación muy directa a los grupos radiofónicos. Esto explicaría, más aparte las alianzas históricas que llegaron a tener con el viejo PRI y también que se acomodaron muy bien con los gobiernos panistas, esta reacción a veces tan fuerte, tan virulenta, pues, en contra del actual gobierno. Totalmente. Yo creo que son tres elementos. Uno, esa relación, se formaron en esa perniciosa relación política, ¿no? Sobre todo con el PRI. Dos, les quitan publicidad, que se ha convertido en una fuente muy importante de ingresos.
Nada más para que tengas una idea rápido, yo hace 3 años hablaba con unos periodistas de Acapulco, Radiorama les estaba rentando una estación, Radiorama, porque no era rentable. Y 3, porque además son conservadores, o sea, más allá de cualquier otra cosa, su pensamiento, su formación, su estilo de vida, sus aspiraciones, es eso. O sea, ya sé que puede sonar chocante y trillado, pero son conservadores. Son muy conservadores. Incluso en sus estilos de gestión y en sus relaciones empresariales. No son así los grandes arriesgadores o los grandes promotores de iniciativa. No, ahí están en su nicho, cuidándolo, que nadie me afecte. Son así. No son diferentes. Oye, Francisco, ¿y estas licitaciones que se hicieron en los últimos años no diversificó de alguna manera o mejoró la competencia en el sector de la radiodifusión de una manera significativa? ¿O fue nada más en algunas ciudades muy puntuales, pues? Yo creo que fue en algunas ciudades y me temo que fue medio un fracaso. Uh-huh. Tal vez en tele hubo un poco más de diversificación, en televisión abierta, pero en radio yo lo veo así. Acoustic Radio tal vez fue el único que se medio benefició y rompió un poco más ese grupo, pero no, incluso en el colmo del absurdo, Oscar Mario Beteta gana creo que 2 estaciones en Cancún que ahorita están operadas por Radio Fórmula. Entonces diciendo, bueno. ¿Por quién, perdón? Oscar Mario Beteta. Ah, pero ¿quién las está operando, dices? Radio Fórmula. Ah, Radio Fórmula. Un empleado de Radio Fórmula gana 2 concesiones, que debe tener un buen dinero, sí, no, para claro, ganar 2 concesiones, y ahora es operado por Radio Fórmula. Entonces van con lo mismo. Caray. Pues Entonces, sí. Pues bueno, finalmente, Francisco, ¿cómo se podría modificar este modelo? ¿Qué tendría que pasar como para fomentar o fortalecer la pluralidad y la diversidad en la radio? Yo creo que depende de tu proyecto político. Creo que hay 2 o 3 alternativas. Una alternativa es fortalecer la radio pública al máximo, restringir ya las concesiones comerciales, van de bajada. O sea, ¿para qué vamos a hacer más si la radio está en un periodo muy complejo, muy difícil? Entonces, fortalecer la radio pública, fortalecer la radio comunitaria, sobre todo, y la radio en lenguas indígenas y la radio universitaria, sobre todo, que todas las universidades, escuelas tecnológicas, centros, tengan su estación de radio. Además, sirven para que los muchachos practiquen. Claro. Que aparte de Radio UNAM, haya Radio Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cuál es el problema? Y que nuestros muchachos practiquen ahí. Sí, Radio UNAM no, porque es la voz institucional de mi universidad y lo comprendo. Pero que haya Radio Facultad de Ciencias Políticas, no hay problema. Y lo otro es restringir las concesiones privadas y en algunos revisar muy bien todos los expedientes, porque yo creo que algunos radiodifusores ya deberían ser probablemente pues invitados a abandonar la actividad después de tantos abusos y quién sabe cuántas tropelías. Si vamos a los archivos y si algún día los abren, tú que también has investigado la radio, quién sabe qué cantidad de tropelías han cometido, para empezar contra sus propios trabajadores, ¿no? Pues bueno, ya hay historias que sí están plenamente documentadas, algunas relacionadas pues justo con la actividad periodística, entre otras. Pues bueno, allí está la información que nos da un investigador serio, reconocido, Francisco Vidal Bonifaz. Él tiene le invito a ver, tiene libros, pero le invito a ver particularmente su sitio en internet que se llama La Rueda de la Fortuna, se sigue llamando así, ¿verdad? ¿Por qué no les das nada más la dirección y ya con eso para cerrar el programa? Es muy simple, es www.ruedadelafortuna.com.mx. Bueno, ahí se puede enterar quién está detrás de los medios de comunicación. Francisco Vidal, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. El agradecido soy yo y gracias a ti, Gabriel, al público y a la UNAM. Y muchísimas gracias a las audiencias también. Nos vemos la próxima semana.